Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a este curso de gestión en nombre del Comité Colegio y la Asociación Argentina de Cirugía. En primer lugar, queríamos agradecer la amplia repercusión que tuvo la primera charla con una nutrida concurrencia, así que desde el comité le damos un amplio agradecimiento y espero que sea de utilidad. Le recordamos que para tener la certificación del curso, la asistencia debe ser del 80% y, por supuesto, la presencialidad obligatoria en el 92 Congreso Argentino de Cirugía, que este año se va a llevar a cabo en la ciudad de Mar del Plata, y la última clase se va a ser dictada en el transcurso de dicho curso, de dicho congreso, perdón. En cuanto a la modalidad del curso, vamos a seguir como empezamos la clase anterior. Va a haber una conferencia aproximadamente entre 30 a 40 minutos y después ustedes van a poder preguntar a través del chat que tienen ahí abajo, donde dice los globitos que dicen preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas, nosotros se las transmitimos al disertante. Bueno, ahora en la clase de hoy el tema que vamos a afrontar es el enfoque de actividades basado en proceso, y paso la palabra al doctor Hugo Domínguez para que presente a nuestro disertante de la fecha. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo voy a presentar a mi amigo Gustavo Tachela. Él es el presidente del Comité Colegio de la Asociación Argentina de Cirugía, que es, como ustedes saben, el comité que se encarga de la parte de la docencia dentro de la asociación y de la evaluación de los servicios de cirugía. Gustavo tiene una amplia experiencia en la gestión en cirugía, es jefe del departamento quirúrgico del Centro Gallego y es jefe de quirófano del Hospital del Cruce de Florencio Varela. Así que vamos a ver cómo son los procesos y esos procesos aplicados a las actividades quirúrgicas al día a día en un servicio de cirugía. Gustavo, bienvenido y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este curso, la verdad que es algo que lo han trabajado con mucho esfuerzo, mucha planificación, y la idea es que podamos transmitir los conceptos de gestión de una manera simple para nosotros los cirujanos, ¿no? Entonces, bueno, el criterio de hoy, la charla de hoy en realidad era como que yo me quería correr y habíamos hablado con otro posible disertante, pero por sus actividades no pudo estar, así que voy a tratar de transmitirles un poquito la experiencia de estos años en lo que fuimos evolucionando, pero bien de un punto de vista práctico. La idea de hoy es que tengan una idea de lo que es un proceso, la importancia del trabajo bajo gestión, qué es lo que se necesita para poder hacerlo, cuáles son las dificultades que se pueden encontrar, lo que es el trabajo en equipo, cómo tenemos que definir hacia dónde queremos ir con un proceso, haciendo foco en el paciente y fundamentalmente cómo lograrlo. Entonces, voy a transmitirle estos conceptos básicos, los vamos a ver a través de estos 6 puntos que vamos, en realidad 5, porque el sexto sería un resumen de conclusiones, y voy a tratar de resumirles estos años que uno tiene de experiencia en esta charla, que espero que no supere más de los 20, 25 minutos, de manera tal que no se duerman y que puedan participar y que puedan entender que un proceso se puede aplicar a todo, o sea, todo lo que nosotros hagamos lo podemos hacer bajo un proceso y desterrar la complejidad esa que es el idioma de los ingenieros con respecto a gestión, a calidad y todo, que es un poco lo que nos marea y nos hace engorroso a veces entender esto. Entonces, la charla de hoy, se me ocurrió que sí o sí debía haber primero un concepto claro en lo que es un proceso, después entender para qué necesitamos trabajar bajo procesos, un ejemplo básico para que puedan poder seguir
el razonamiento y decir, bueno, esto yo lo puedo aplicar, empezar por lo menos, y a partir de esto quiero dejarles claro algo. Ojalá esto sea un puntapié para que cuando empiecen a trabajarlo en su servicio, o en sus grupos de trabajo, porque esto está organizado para jefes de servicio o todos aquellos que tengan el interés de trabajar en equipo, y buscar un objetivo en común. Entonces, pongo a disposición lo que nosotros vamos a hablar ahora, y cuando se pongan a trabajar en eso, vamos a estar en contacto permanente, y lo que necesiten, vamos a tratar de acercarnos para que puedan aprovecharlo. Y después, ver un poco qué son las ventajas y el valor agregado del trabajo bajo procesos, y fundamentalmente cuáles son las características que tienen que tener los cirujanos para poder lograr trabajar bajo procesos, porque realmente no es solo conocer la teoría, no es solo pensar en la práctica, no es solo decir yo lo voy a hacer, sino hay que tener algunas características que son las que le van a facilitar poder llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, la idea primero es conocer qué es un proceso, qué es esa palabra tan común que se usa todo el tiempo ahora, y cuál es su diferencia con un procedimiento. Y entonces, el proceso es algo que la definición en gestión es tal cual así: conjunto de actividades que están relacionadas o interactúan para transformar elementos de entrada en resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo planifico hacer algo, lo empiezo a hacer de una manera organizada, y el resultado justamente tiene que ser siempre el mismo o de similares características para que yo pueda considerar que eso es un proceso. Entonces son un montón de cosas que yo planifico, que veo cómo lo tengo que hacer, lo proceso mediante la estructura del trabajo, y el resultado, uno dice, ¿cuál es el resultado que busco? Bueno, no es muy difícil. El resultado fundamentalmente es la satisfacción del paciente. Y para que haya una satisfacción del paciente hay un montón de ítems que son los que vamos a ir viendo como para poder entender un poquito más. La diferencia, primero, otra de las cosas es que el proceso tiene un valor agregado. O sea, lo que nosotros hacemos no es lineal. Es como que se potencia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Quédense con ese concepto de que el proceso tiene un valor agregado. La segunda parte es el procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? El procedimiento es lo que explica, lo que describe lo que yo voy a hacer para poder llevar adelante el proceso. Entonces, en el proceso yo planifico qué es lo que voy a hacer, y una vez que tengo ese alcance, hay distintos procedimientos que son los que me van a llevar a poder llevar adelante ese proceso. Entonces, no es más un procedimiento que la descripción de la actividad que vamos a hacer. ¿Por qué es importante? Porque ese procedimiento nos va a dar un marco de trabajo. Entonces, un ejemplo básico: si yo estoy pensando en hacer un proceso específico sobre cómo voy a atender los pacientes, o cómo me voy a manejar con los pacientes en cirugía ambulatoria con la colecistectomía laparoscópica. Bueno, uno de los procedimientos puede ser justamente cuáles son los pasos técnicos que yo tengo que tener para poder hacer la colecistectomía de manera segura y pensar que ese paciente puede irse a la casa. Entonces, en el procedimiento puedo pensar, primero, quién es el responsable de habilitar el quirófano, quién es el responsable de que esté la torre de la laparoscopía, qué características tiene que tener, cómo vamos a poner el paciente, en qué posición lo vamos a ubicar. O sea, u operamos a todos con técnica americana o operamos a todos con técnica francesa, accedemos al ilio por la derecha, accedemos por la izquierda. Todo ese tipo de cosas tienen que estar bien explicadas en el procedimiento. Entonces, fíjense que, y ahora lo vamos a ver mejor, el proceso es algo más global, el procedimiento es distintos tipos de actividades que yo hago para poder hacerlo de la misma forma. Y ahora vamos a ver por qué es tan importante eso. Entonces, quédense con que el procedimiento va a relatar una actividad, que es lo que vamos haciendo. Ahora, uno dice, ¿para qué vamos a trabajar bajo procesos? ¿Cuál es la idea de que uno trabaje bajo procesos? Y la realidad es que
es una forma de trabajo sistematizado. A veces, y esto es algo que yo les quería aclarar, es muy probable que la mayoría de los cirujanos, así como nos parece tan lejano el tema de gestión y esto de procesos, procedimientos, indicadores, mejora continua, y uno escucha, la realidad es que nosotros tenemos una predisposición a trabajar bajo procesos, porque si no, niéguenmelo, es un concepto muy común que el cirujano diga, yo lo hago siempre así porque a mí me va bien. Entonces, desde ya que no es algo con lo cual yo concuerde, porque yo creo que hay otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es, uno ya está acostumbrado a trabajar de una manera sistematizada, y esto un poquito es ordenarlo como para que uno vaya disminuyendo las variables que puedan surgir y de esa manera acercarse cada vez más a un buen resultado. Entonces, espero que lo vayan teniendo claro. Pero bueno, cualquier cosa, vayan haciendo las preguntas y después al final voy a tratar de aclarar si queda algo sin aclarar. Entonces, la idea justamente de trabajar bajo procesos es poder hacerlo siempre de la misma manera, lograr la habitualidad, y eso nos permite que cuando tenemos algún resultado que no sea el que nosotros esperamos, podemos analizarlo, y al analizarlo, poder ver qué es lo que pudo haber fallado. Y ahí empieza una de las primeras cosas que es tan importante, y es empezar a entender que cuando alguien dice que esto pudo haber fallado, es un análisis que no es una crítica directa al cirujano, sino que específicamente lo que se trata de hacer es decir, acá pudo haber una falla, veamos cómo podemos modificarlo, hagamos el punto de tal forma, accedamos a la vía biliar de tal otra forma. Yo particularmente hago cirugía bariátrica y la realidad es que en la técnica del bypass hemos ido modificando y agregando cosas como para hacerlo más simple, más seguro, y justamente la sistematización es lo que nos permite tener buenos resultados. Entonces, ese análisis y esa crítica intraequipo tiene que ser bien recibida, y acá es una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta con respecto al trabajo en equipo. El trabajo en equipo tiene que permitir, tiene que ser permeable a que uno pueda cuestionar lo que hace, porque de esa manera va a mejorar. Si uno trabaja de una manera individual, pensando en que uno solamente es el que sabe y es lo correcto, nunca, esto es un concepto personal, no pretendo hacer un dogma de esto, pero la experiencia me ha determinado que el equipo es superior al individuo, siempre. Desde ya que hace falta gente que lidere, que tenga, pero el equipo siempre tiene la visión global, siempre es superior al individuo. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestros resultados, después podemos mejorar aquellos puntos que creemos convenientes, como justamente preparación del paciente, técnica quirúrgica, lo que sea el postquirúrgico, analgesia, cuando lo citamos a consultorio, bueno, múltiples parámetros que todos conocemos en las distintas especialidades. En resumen, no se olviden de que la idea es trabajar bajo procesos, con procedimientos que los están sosteniendo, y el objetivo es obtener un resultado, y ese resultado tiene que ser justamente poder darle respuesta a los pacientes, por supuesto que a los familiares, indirectamente a las instituciones de salud, medicina prepaga, a las autoridades de aplicación, y por supuesto también a nuestros colegas. No se olviden, por lo menos lo que está ocurriendo, y está perfecto que sea así, lo celebro, que prácticamente la cirugía dejó de ser una especialidad única y se transformó en algo multidisciplinario. Entonces, cuando uno va a hacer una cirugía, por ejemplo, de motilidad esofágica, una calasia, uno habla con la nutricionista, con el gastroenterólogo, con la especialista en motilidad esofágica, con el radiólogo. El cirujano ya dejó de ser la estrella del circo y es un integrante más del equipo. Entonces, cuando uno trabaja bajo procesos, tiene que pensar en todo el grupo, no solo específicamente en uno. Y bueno, para poder lograr esto, lo
el marco organizacional seguiría un poquito esta línea. O sea, procesos, procedimientos, indicadores y autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a definir el marco en el que vamos a trabajar. Vamos a describir la manera en que vamos a hacer las cosas y como vamos a hacerlo siempre de la misma forma, vamos a poder medir específicamente como algo básico, morbilidad, mortalidad. Entonces, y acá es otra de las cosas que me quiero tener un segundo. Morbilidad, porque tiene que ser específica a la especialidad y al procedimiento que estamos haciendo. No es lo mismo tener un 0,01% de morbilidad en una hernioplastia que tener un 0,01% en las duodenopancreatectomías. Entonces, ahí es donde viene que, según el procedimiento que yo hago, tengo una morbilidad aceptada, que actualmente, y como yo considero que hay una democratización del conocimiento y a su vez una globalización del conocimiento, y disponemos de la información a nivel mundial de cada uno de los procedimientos que se hacen, uno tranquilamente puede saber si está dentro de los estándares internacionales el procedimiento quirúrgico que está haciendo. Entonces, es muy importante que cuando uno hace una técnica sea siempre de una manera arreglada, porque la puede corregir para poder lograr ir bajando esa morbilidad en el caso de que fuera elevada, y si no es que está por fuera de los valores aceptados a nivel internacional, igualmente tratar de seguir trabajando hasta lograr el mínimo de esa morbilidad. Y eso se logra justamente con los indicadores. Entonces, un indicador de morbilidad, un indicador de mortalidad, lo ideal es por procesos. Y el proceso depende de cada procedimiento quirúrgico. No se puede comparar una morbilidad o una mortalidad global con una morbilidad específica de un procedimiento como una hernioplastia o compararlo con un procedimiento como una DPC. No se puede meter todo junto en el mismo lugar porque no nos va a dar ningún resultado. Y justamente de estos resultados, por trabajar siempre de la misma forma, es que nosotros podemos hacer una autoevaluación objetiva y de manera periódica podemos ver qué es lo que estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo y si necesitamos modificar o mejorar algo. Y ese modificar algo no es solo específicamente en técnica, sino quizás tenga que ver también con la actividad, o sea, hasta cómo se prepara el quirófano, si estamos con una torre de laparoscopía que es la que corresponde, si tenemos el instrumental que corresponde, si las suturas mecánicas son las que son buenas o están fallando. Todo ese tipo de cosas nos permite ir haciendo la autoevaluación. Y acá vuelvo a repetir lo mismo, esa autoevaluación no es del líder del grupo, esa autoevaluación es de todos. Todos los integrantes del equipo tienen que tener la capacidad y la posibilidad de opinar. Los que tienen más experiencia podrán mediar con los que tienen menos experiencia, se definirá un camino a seguir y se volverá a medir para ver cómo se puede ir mejorando. Entonces, básicamente, esto lo van a ver en todos lados. Esto es algo que creo que cualquiera que se acerca a gestión de calidad ve el circulito el círculo de la calidad de Denning, que era un ingeniero. Por eso digo, a nosotros nos costaba mucho entender lo que eran los conceptos tan duros como en la ingeniería, para pasarlos, y aparte basados en productos, para pasarlos a conceptos médicos que se basan en servicios. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, estoy tratando de dar lo más claro como para que les quede bien definido hacia dónde apuntamos. Entonces, lo que uno hace en gestión es, primero planificar, segundo hacer, medir y a partir de ahí actuar sobre lo que uno hizo y ver cómo lo puede mejorar. Entonces este es el famoso ciclo de la mejora continua. Cuando uno planifica tiene que tratar de tener en cuenta qué es lo que va a necesitar para hacer, por un lado, y por el otro lado, a dónde quiere llegar. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de donde yo estoy saliendo a el punto donde idealmente a mí me gustaría llegar? Ese camino es gestión. O sea, todo lo que damos vuelta, y ese camino es gestión. De un punto de partida que yo decido y digo, estoy acá,
voy a planificar para hacer algo porque me gustaría tener este resultado. Todo ese camino es gestión. Entonces, una vez que yo planifico lo que necesito, acá hay unos ejemplos de los recursos humanos capacitados, la infraestructura adecuada, un equipo multidisciplinario en función depende de qué tipo de procedimiento vaya a hacer, el presupuesto adecuado. Una vez que sé lo que necesito, empiezo a hacerlo, lo hago bajo estas guías o procedimientos, que es lo que estábamos hablando, siempre de la misma forma, y a partir de ahí, en cada uno de los procedimientos puedo tener distintos indicadores para saber más o menos hacia qué lado estoy yendo, y ahí puedo empezar a medir con los indicadores cómo me está yendo, y por último, analizo y veo cómo puedo mejorar todo lo que planifiqué. Y eso es el círculo de la mejora continua, donde cada vez que lo voy terminando, vuelvo a intervenir al final, tratando de ver de qué manera puedo mejorar las cosas. Les pongo el ejemplo nuevamente de la cirugía bariátrica, porque es lo que uno hace. Inicialmente los pacientes los teníamos internados en terapia intensiva 24 a 48 horas, ahora el paciente se opera y al otro día habitualmente se va a la casa. Entonces, eso quiere decir que hubo todo un análisis de los distintos grupos, donde fueron analizando sus resultados, fueron mejorando las formas de trabajo y por lo tanto hemos ido mejorando en el desarrollo del procedimiento que estábamos haciendo. 3 tipos de procesos son los más comunes, que son los que uno tiene que conocer, y más o menos para saber cómo se desarrollan, que son los estratégicos, fundamentalmente parten de la dirección o parten de, lo voy a llevar más no a un servicio de cirugía, sino a un grupo de trabajo dentro de un servicio de cirugía que quiere hacer un determinado procedimiento. Bueno, ellos definen qué es lo que quieren hacer, ¿sí? En general, cuando uno habla de un proceso, ese proceso que quiero desarrollar estratégico tiene que estar relacionado con lo que quiere hacer el servicio y lo que quiere hacer la institución en sí. Y una vez que planifico eso, voy a los procesos, o sea, en el proceso estratégico, lo que buscamos es tener las condiciones para poder llevar a cabo la actividad. En los operativos es cómo vamos a hacer esa actividad. Es el corazón del saber y del hacer de la institución. Entonces, es específico y es asistencial casi 100%. Y los de apoyo son todos esos procesos de otros lugares que tienen relación con nuestro proceso y nos permiten poder hacer nuestra actividad. Un ejemplo sería justamente los procesos quirúrgicos, que cuando ingresa el paciente, la identificación del paciente, cómo se lo transporta, cómo se mantiene la calidad del quirófano, las condiciones de asepsia y antisepsia, cómo el paciente se retira del quirófano. Son distintos procesos que se interrelacionan y nos permiten llevar adelante nuestra actividad. Y lo voy a poner un poquito más complejo en este sentido, pero como para que tengan una idea de cómo se relaciona todo, nada más, no como para que lo tengan algo como que todo debe ser así. Este es el proceso, nuestro sistema de gestión en el Hospital El Cruce, donde tenemos procesos estratégicos que es, por un lado, en función a la misión y al valor del hospital, es que se define, la misión y la visión del hospital, se define cuál es la planificación que tiene que tener nuestro hospital. Como es un hospital orientado hacia la alta complejidad, bueno, tiende a tener ese tipo de procesos y por lo tanto los recursos y todo están dirigidos a procesos de alta complejidad y los de menor complejidad, baja complejidad, directamente son excluidos. Siempre en los procesos estratégicos está la gestión de sistemas de gestión de calidad y lo que es atención al usuario, porque justamente es el paciente o el usuario de nuestros servicios para los cuales nosotros vamos a trabajar. Los procesos de realización son la atención de los pacientes en sí, son netamente asistenciales, y después por debajo están los procesos que son de apoyo,
y nosotros los tenemos en asistenciales de diagnóstico y terapéuticos y de apoyo, pero en realidad son todos lo mismo, en el sentido que son todos aquellos procesos que nos van a permitir darle respaldo a los procesos de realización. Entonces, el laboratorio es lo que tenga que ver con gestión de medicamentos, gestión de procesos quirúrgicos, la esterilización, servicios informáticos por el tema de sostén de los recursos que tenemos a nivel historia clínica, lo que es la capacitación de recursos humanos, gestión de pagos con respecto al presupuesto, etc. O sea, eso es lo que nos da soporte, nos da apoyo, diagnóstico por imágenes, a las actividades que nosotros vamos a realizar. Y en función a eso, se va a medir siempre la satisfacción del usuario. Ahora, llevándolo un poquito más a lo nuestro del día a día, uno se encuentra con que, digo, ¿cómo es este tema de, a ver, ¿para qué me sirve un proceso? Entonces, esto yo lo usé en una charla que di sobre cirugía bariátrica y gestión de calidad en un congreso, y es un punto de partida. O sea, uno dice, yo tengo que hacer un procedimiento bariátrico. Bueno, bárbaro, ¿qué es lo que hay? Hay de todo. Hay procedimientos quirúrgicos, entonces bypass gástrico, gastrectomía en manga, tengo que confeccionar informes, tengo que tratar con las obras sociales, el consentimiento médico, la nutricionista, el clínico psiquiatra. Si tiene hernia hiatal, si tiene reflujo, si hay síndrome metabólico, si hay diabetes, qué suturas tengo que usar, la evaluación prequirúrgica de cardiología, millones de datos de entrada. Millones de datos de entrada para lograr que el paciente obeso mórbido disminuya sus comorbilidades, se sienta bien atendido, se sienta satisfecho con la actividad que nosotros realizamos. Entonces, estos datos de entrada los voy a transformar en un proceso, y ese proceso bariátrico va a tener distintos procedimientos. Y es un poquito, uno lo podría armar, esquematizar así. Esto es como, digamos así, una recomendación, pero no debe ser, o sea, cada uno acomoda su proceso y sus procedimientos en función a sus recursos y a sus necesidades. Entonces, siempre, vuelvo a repetir, haciendo foco en lo que necesitamos para que los pacientes, familiares, nuestros colegas estén conformes con el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, tenemos una parte prequirúrgica, por ejemplo, acá, que tiene que ver con lo que es la primera consulta, los estudios que hacemos. Entonces, en función a eso, ¿qué evaluación vamos a hacer prequirúrgica? ¿Quién la va a hacer? La evaluación clínica, nutricional, psiquiatra, el endocrinólogo, neumonólogo. O sea, todo lo que vamos a ver desde el punto de vista prequirúrgico. Si se cumple con ese procedimiento, bárbaro, pasamos a la segunda parte, que es la cirugía según protocolos. Y si no se cumple, completar los requisitos. Una vez que cumplimos con esos procedimientos, vemos cómo indicamos el procedimiento quirúrgico. En función a eso, ¿qué tipo de procedimiento quirúrgico vamos a hacer? Por ejemplo, si es un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, si es comedor de dulces, picoteador, probablemente no le indiquemos una manga gástrica, porque sabemos que si hacemos esa cirugía, el reflujo se va a intensificar y en 3 o 4 años quizás tengamos que hacerle un bypass o un bagua. No sé si se va entendiendo. Uno lo que va haciendo es, todos esos grandes datos que tenemos, los ordena, los acomoda, los arma, los estructura en un procedimiento, y entonces uno después puede ir midiendo cómo fue la evaluación preoperatoria, si el paciente llegó en condiciones, si hubo algún tipo de inconveniente prequirúrgico dentro de la operación que pudiera tener que ver con el antecedente de ese paciente, si la endoscopía fue correcta o no. O sea, tengo una manera de poder analizar lo que estoy haciendo. Y en función de eso, podemos ver un poquito, y es lo que les decía yo, que un proceso tiene un valor agregado. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar de una manera ordenada, se dan por lo menos estos 6 puntos que figuran acá. Entonces, primero es la transparencia en el accionar profesional. O sea, cuando nosotros nos fijamos, los profesionales empiezan a capacitarse específicamente para ese tipo de procesos que vamos a hacer, se empiezan a transformar en especializados y hacen los procedimientos de una manera habitual, común. Entonces siempre van a tener mejor resultado que aquellos que hacen un procedimiento
cada 6, 7, 8 o 10 meses. Eso a su vez, al poder analizar, mejorar los tiempos quirúrgicos, controlar que, por ejemplo, no pidamos 3 endoscopías para un prequirúrgico de determinada cosa, sino que con una es suficiente, que no hagamos una lista de laboratorio eterna cuando por ahí con otro número de solicitudes de laboratorio estamos bien, o sea, hacemos una relación costo-beneficio más efectiva y entonces la utilización de los recursos es más eficiente. Como trabajamos siempre de la misma forma, podemos identificar más fácil los errores que podemos cometer, que todos cometemos, y entonces la autoevaluación, los indicadores, las reuniones de equipos, todo eso enriquece mucho el trabajo en equipo, aumenta mucho la calidad del trabajo que hacemos y por lo tanto nos permite reducir cada vez más los errores y ser de una manera más previsibles dentro de lo que afecta a la susceptibilidad individual que sabemos los que trabajamos con pacientes. Y en función a todo esto, desde ya no hay otro resultado que sea el que se optimice la atención con los pacientes. Entonces mejora la eficacia, o sea, con recursos menores podemos lograr el mismo resultado, porque no estamos gastando otro tipo de recursos, va a tener una mayor seguridad en el paciente, disminución de tiempos quirúrgicos, etc. Tenemos una medición objetiva de los resultados y por lo tanto vamos a tener la satisfacción del paciente, que la vamos a buscar por encuestas, por entrevistas y ahora también por las redes. Esto es algo bastante interesante. Prácticamente yo les diría que casi todos, aunque no querramos estar en las redes, los pacientes te empiezan a subir, porque hacen grupos en función de las distintas patologías y figuramos. ¿Sí? Me atendió el doctor fulano de tal, me atendió muy bien, me sentí muy cómodo, me fue muy bien en la cirugía. Las redes se están transformando en un valor más con respecto a validar el trabajo que hacen los equipos quirúrgicos. Sin duda es algo que se está viniendo y bueno, nos tendremos que adaptar. Así como hablan bien, probablemente alguno hable mal, y bueno, es inevitable, pero sí o sí, tengan en cuenta eso. Cuando analicen satisfacción del paciente, no se queden solamente con lo clásico de la encuesta y la entrevista, vayan a grupos de Facebook, busquen en redes porque se van a encontrar con comentarios de distintas actividades profesionales. Entonces, para ir terminando, les había dicho que para mí era muy importante que para poder trabajar bajo procesos, los cirujanos no estamos, o sea, nos cuesta. ¿Nos cuesta por qué? Porque trabajar en equipo es algo que el cirujano siempre es más, tiene esa tendencia a querer destacar. Entonces, hace que el trabajo en equipo sea más dificultoso. Y por el otro lado, también es cierto que cuando uno va a trabajar en grupo, en equipo, y en función a la complejidad y lo que uno tenga que hacer, no es menor la comunicación de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer para saber lo que queremos lograr. Entonces, me pareció muy útil traer esta diapositiva de un curso del Ministerio de Salud, en el cual nosotros ahora estamos trabajando con la asociación, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, analizando el tema de hacer un proceso de acreditación de servicios de cirugía, con el aval de ellos, y dentro de las cosas que fuimos viendo, está esta historia que tiene que ver con hacia dónde tienen que ir los trabajos en equipo y la importancia de la comunicación. Entonces, es una pequeña anécdota que quiero que presten atención. Y es, un viajero iba por un camino en el que estaban trabajando unos hombres picando piedras que supuestamente estaban destinados a la construcción de una catedral. Entonces, en primer lugar, pasa con el primer trabajador y le encuentra le pregunta qué está haciendo y él le contesta, estoy picando una piedra.
se acerca a otro y le dice, ¿qué es lo que está haciendo? Y dice, estoy haciendo una columna. Y cuando se acerca al tercero, le dice, cuénteme qué es lo que está haciendo usted. Estoy ayudando a construir una catedral. La importancia de la comunicación, la importancia de entender hacia dónde se va, es fundamental. Entonces, por eso les traje me pareció que resumía mucho, un poquito, todo esto, y lo más importante de todo es justamente esto, que cada persona aporta al logro del objetivo que tiene ese servicio. Entonces, comuniquen lo que uno quiere hacer, tengan objetivos claros, tengan un camino claro para hacer, y de la manera que ayudan lo que es trabajar en procesos, lo van a poder lograr. Entonces, sepan que es difícil trabajar en gestión en la medida en que uno fundamentalmente pueda hacer y tener estas características, que para mí son básicas y son fundamentales. Trabajo en equipo, el liderazgo sano, no unipersonal, tener los objetivos en común, una comunicación clara, todos los niveles tienen que tener posibilidad de desarrollo y comentar qué es lo que les parece, cómo se puede organizar, empatía entre el equipo y los familiares, y los pacientes, confianza en todo el equipo para poder respaldarse sobre los mismos, y por el otro lado, para poder sentir que cuando a uno le dicen que algo se puede mejorar, es con el criterio justamente de eso, de mejorar. La cordialidad, una buena retroalimentación, tolerancia, que es fundamental, escuchar es fundamental, consensuar, la honestidad en lo que uno hace, buscar sumar permanentemente, tener ese sentido de permanente pertenencia que es tan importante, humildad y el espíritu de superación de todo el equipo. Estas son competencias que me parece que, además de lo que es toda la parte técnica que tenemos que tener los cirujanos, no dejemos de mirar estos puntos, no los dejemos de mirar. En resumen, fundamental, un proceso de un marco de trabajo hacia el cual enfocar nuestras actividades. Lo puedo hacer desde algo mucho más complejo a algo mucho más simple. Los procedimientos es la descripción de las actividades, y cuando yo describo una actividad estoy diciendo, lo voy a hacer de esta forma. Y todos los que hagamos esta actividad lo vamos a hacer de esta forma, porque de esa manera podemos medir los resultados. La principal ventaja del trabajo bajo procesos es el orden que genera. Es básico. El trabajo en equipo es mucho más difícil, es más arduo, hay muchas insatisfacciones en el desarrollo del mismo, pero es más sustentable en el tiempo. No depende de uno solo, sino que estamos sostenidos por varios, y es muy enriquecedor por su intercambio. Y justamente el trabajo bajo procesos es la base de la mejora continua. Así que esto fue un poquito lo que yo les quería resumir de toda la experiencia que hemos tenido en la actividad. Y bueno, estoy a disposición de las preguntas que quieran hacer, y espero que no se hayan dormido del otro lado desde ya. Muy bien, Gustavo, muy interesante. Y vemos ahora si hay algunas preguntas. Yo tengo dos o tres para hacerte, si me permiten. Voy a empezar. Después, no sé si hay en el chat habrá alguna más, la agregamos. Pero vos hablaste bien de los procesos y se entendió perfecto, y los ejemplos que diste tenían que ver con, por ahí, cirugías de alta complejidad. Yo entiendo que acá hay, por ahí, muchos que nos están viendo y escuchando y que desarrollan día a día una tarea que por ahí no tienen acceso a cirugía de muy alta complejidad. Entonces, ¿vos pensás que los procesos son solo aplicables a la cirugía de alta complejidad o pueden ser aplicados a cada una de las patologías que diariamente tratamos? No sé, en la guardia o las programadas de baja complejidad. No, mira, yo particularmente creo que justamente la ventaja que tiene el trabajo bajo gestión y bajo procesos es que es aplicable a todo. Entonces,
ahora que me decís eso, me acuerdo cuando nosotros operábamos en el Ramos Mejía, estoy hablando del año 89, 90, o sea, las canas no están porque me las teñí, ¿no? Sino que pasaron muchos años. Y en ese momento venía un médico de planta y vos hacías un procedimiento quirúrgico en función a lo que habitualmente hacía ese médico de planta. Entonces operabas una hernia y hacías una técnica medio funicular, operabas con otro y era una técnica retrofunicular, y operabas con el otro. Siempre había alguna modificación, independientemente de que se sabía cuál era la idea del servicio. Pero lo mismo, a veces operaban algunos pacientes con técnica francesa, otros en la colecistectomía, otros con técnica americana. Entonces, yo creo que no, que los procesos se pueden aplicar a procedimientos quirúrgicos, cualquiera sea la complejidad del mismo. Una hernioplastia ambulatoria puede tener un proceso que sea realmente donde uno diga, voy a atender al paciente, quiero que se vaya en 8 horas y que dentro de eso el paciente se sienta bien atendido, se vaya sin dolor, pueda recuperarse rápidamente en su casa y esté trabajando en 15 días o en 7 días, lo que sea. Y entonces a partir de ahí organizo y digo, bueno, para eso yo lo tengo que preparar de una forma determinada, lo tengo que operar de una manera determinada, tengo que darle mi procedimiento con respecto a las indicaciones por quirúrgicas tiene que decir tal y tal y tal cosa, tengo que usar siempre el mismo analgésico para poder ir viendo si tengo que modificar alguna cosa. Entonces, no, los procesos se pueden aplicar a cualquier tipo de actividad quirúrgica. Y por eso es que lo estamos charlando acá, porque la mayoría se va a encontrar con actividades quirúrgicas programadas que pueden ser colecistectomías, hernioplastías, apendicectomías, la cirugía de guardia en sí, cómo estudiamos un paciente que ingresa por guardia. No, se puede aplicar a todo. Muy bien. Veo que voy a hacer otra preguntita más. Y nosotros nos manejamos en una medicina actualmente que tiene muchas complicaciones financieras. Es decir, disponemos de recursos bastante escasos y esos recursos hay que saber bien aprovecharlos. ¿Por qué es importante trabajar bajo procesos con la medicina pobretona que tenemos nosotros? ¿Qué opinas? Mira, no es menor esto, mira qué interesante, no es menor, porque a veces dentro de ese proceso yo puedo, por ejemplo, pensar que voy a hacer una colecistectomía porque mi torre de laparoscopía me permite hacer eso. Yo no puedo forzar hacer, por ejemplo, qué sé yo, una instrumentación de la vía biliar con la misma torre de laparoscopía si no tiene una buena definición, porque yo ya ahí estoy exponiendo al paciente a mayor tiempo de cirugía, a posibilidad de lesiones intraoperatorias, porque no veo bien, o no estoy cómodo, o los trócares que pierden por todos lados. Entonces, cuando es así, tengo que trabajar con los recursos que tengo, y eso no implica, y esto es muy importante, porque en cierta forma tu pregunta viene relacionada también con la calidad de lo que yo pueda brindar, ¿no es cierto? Como servicio. Entonces, yo te diría que la calidad que yo tengo que brindar es que el paciente esté satisfecho, esté seguro, se cumpla con lo que uno tiene que hacer. Por supuesto que en la medida en que yo tenga más medios, voy a disponer de mayores opciones. Si tengo menos medios, usaré las opciones en función a esos medios que tengo. Y si tengo que hacer cosas como cirugía convencional, porque no tengo manera de hacerlo de otra manera, haré cirugía convencional. No es lo ideal, pero es lo más seguro para el paciente también. ¿Se entiende? Entonces, el recurso económico es algo que nos limita muchísimo en medicina ahora. Yo cada vez que hay una devaluación sufro porque nos aleja 20, 30 años de lo que es el primer mundo, porque nos cuesta más acceder a la tecnología, y creo que eso es algo que
en cierta forma, tenemos que tratar de abstraernos para que los procesos que hagamos nosotros los hagamos con los recursos que tenemos. No busquemos trabajar bajo procesos solamente si tenemos la última tecnología con lo mejor. No, se puede trabajar bajo procesos con lo que tenemos en el hospital. Por eso digo, aquellos que tengan interés en empezar a diagramar un proceso, diagrámenlo, manden mail al comité colegio y veremos cómo les podemos dar un soporte, a ver cómo lo pueden ir armando. Sí, acá hay algunas preguntas. Acá un colega dice que el trabajo basado en procesos se encuentra con la dificultad de convencer a todos los involucrados. Sí. ¿Qué es el mejor método de trabajo? Dice, si te ocurrió inicialmente esto, Gustavo, Sí. y en Sí. caso, si tenés alguna recomendación. Sí, recomendación no porque es meterse en el trabajo en equipo de cada uno, ¿no? Pero sí ocurre. A tal punto que yo digo que trabajar bajo procesos, aparte usé ese ejemplo en algún momento, es como que uno se encuentra, y por eso decía que la dificultad del trabajo en equipo y los sinsabores tiene que ver con que no todos se van a adaptar, no todos se van a meter dentro del proyecto para salir adelante y cumplir con ese objetivo. Y bueno, uno tiene que tener muy claro hacia dónde quiere ir y tiene que reunirse y tiene que justamente trabajar en equipo con la gente que tenga interés en hacerlo. El otro, cuando vea que podemos sistematizar y trabajar y ordenar las cosas, probablemente se una. Y si no se une, probablemente en lo que él haga empiece a trabajar bajo procesos, con lo cual, de las dos formas, es beneficioso para el servicio. De las dos maneras. Nunca vamos a lograr un 100% de adecuación, de adhesión a lo que nosotros hacemos. No se va a dar. Eso no se va a dar. Entonces uno tiene que tener muy claro que tiene que compartir objetivos con la gente que quiera compartirlos. Y aquel que no lo quiere compartir, no hay ni que denostarlo, ni criticarlo, ni obligarlo. Hay que mostrarle que hay un camino que es ordenado y que nos permite trabajar de una forma en la cual probablemente no se junten, y ahí es donde yo hablaba de las características del cirujano. Otra de las cosas que yo no puse acá es la generosidad que tiene que tener un cirujano. Un cirujano tiene que ser generoso en lo que sabe, tiene que ser tolerante en las diferencias. Entonces, cuando hay una diferencia o alguien no se quiere adaptar al equipo, no hay problema. O hará su camino y ojalá lo vaya haciendo bajo gestión, o a veces se va a terminar uniendo cuando vea que es un camino que realmente es virtuoso, ¿no? Y que no estamos acostumbrados. Ojo, acá hay un problema que no es menor. Cuando yo muestro esto, en otra charla que yo había dado antes, se lo muestro a mi hija que entra en el 4º año de residencia en cirugía pediátrica. Y había puesto las dificultades para trabajar y los beneficios, y le había mostrado las características. Me dice, estos cirujanos no existen. Con generosidad, con tolerancia, me dice, esto es muy difícil de conseguir en el 4º año de la residencia, porque la formación es individualista. Entonces, este problema que se encuentra el doctor que nos está haciendo la pregunta, es un problema natural de la educación con la cual nosotros estamos acostumbrados con la cual nos formaron a nosotros. Y eso es un poco lo que uno trata de romper. Y un poquito tiene que ver, porque esta diapositiva lo sé antes y se las muestro, que a mí me gusta que me nombren así, como integrante de equipos, porque es lo que te nutre. Entonces, espero haber respondido. No es fácil, es mucho trabajo, mucha gente va a quedar en el camino, pero creo que es el camino correcto. Muy bien. Yo te quería hacer una pregunta que justo ahora la acabo de ver en el chat. Y una pregunta que a mí también me había surgido y que me parece que es interesante porque ¿por dónde debe empezar el proceso? ¿Es más fácil que empiece de abajo o que se aplique de manera institucional de arriba para abajo? Hay instituciones donde nosotros los vemos habitualmente cuando evaluamos algunos de los servicios trabajan bien,
tiene buena sistemática, pero está en un ambiente que eso no se reproduce para arriba ni para los costados en otras especialidades. Y como el proceso tiene una entrada y una salida, la salida de mi proceso de quirófano es la entrada por ahí al proceso de terapia intensiva, por ejemplo. Entonces, lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo es la mejor manera cuando uno no tiene nada, de empezar? ¿Desde abajo o desde arriba institucionalmente? Es una pregunta difícil, pero creo que podemos razonarla en equipo, si querés. Sí, es muy buena. Es muy buena porque pinta, a ver, es muy buena. No por nada, bueno, son años de experiencia en esto que tenés vos, que compartimos juntos todos en el trabajo del comité colegio. Y, a ver, yo te respondería así. Mientras uno trate de trabajar bajo procesos que venga de donde venga. En las instituciones privadas, en las instituciones como me pasa a mí en el Hospital El Cruce, quizás la sistemática y todo es como que viene de arriba hacia abajo y te arrastra. Y hay otras instituciones donde la falta de recursos, la falta de formación el personal que tiene relación con la dirección del hospital, hace que, y aparte es difícil, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo esto, porque estamos tratando de difundir lo que es gestión, y a veces es difícil acceder a eso fuera de estos marcos. Entonces, se hace muy difícil en la institución. Y yo te diría que si vos me decís que si yo estuviera en una institución que me pongo, ¿no? en una situación teórica donde la institución no tuviera nada, y yo quiero empezar a trabajar bajo procesos, bueno, yo empezaría con mi grupo, viendo qué necesito, y después empiezo a sumar qué necesito de terapia intensiva, en el caso de que sea condición de trabajo que tengo que hacer, qué necesito de los neumonólogos, de los endocrinólogos, los empiezo a invitar y a empezar a buscar ese recurso humano que puedo necesitar para mi trabajo. Cuando uno no tiene ninguna estructura institucional de trabajo bajo gestión, hay que ser un poco loco. Y bueno, yo en el año 95 di la primer charla en el Ramos Mejía diciendo cómo se asociaría un servicio de cirugía a normas de calidad ISO 9000, y me costó terminar de entenderlo, y era la idea que teníamos, y nos fuimos fuimos juntándonos un grupo de locos, y acá estamos. Entonces, creo que en un servicio que esté en una institución como la que decís vos, no hay que desanimarse. Hay que empezar por procesos quirúrgicos más simples, que sean más limitados, para adquirir la gimnasia de lo que uno tiene que hacer, y después ir ampliándolo. Y vuelvo a repetir, cuenten con nosotros aquellos que quieran encarar la actividad. No sé si respondí la pregunta, ¿no? Porque se puede echar un montón de cosas con tu pregunta. Sí, sí. Tenemos algunas preguntas más, pero te vamos a pedir si podemos ser un poquito más breve para poder, en la respuesta básicamente, para poder incluir la mayor cantidad de preguntas posibles. Dale. Y que nadie se quede sin preguntar. Dale. ¿Ezequiel? Sí, acá están preguntando que ven como mayor inconveniente el compromiso de los cirujanos y lo permisivo que es el sistema. Si esto lo están viendo y si es difícil de revertir. No, es que es básico que el objetivo sea común. Aquel cirujano que no tenga interés en participar, y calculo que cuanto más grande, menor interés va a tener, porque a su vez su interés no está dentro del servicio, dentro de la institución, sino está afuera con su actividad privada, y es lógico que sea así también. O sea, acá no se pretende juzgar a nadie, y no debe ser, no es el criterio. Hay que juntarse con la gente que tenga las ganas de tomar ese desafío y ver cómo le va. Y también preguntan algo relacionado, que cómo hacer o cómo podemos hacer procesos en un hospital donde los recursos se pueden utilizar en función del horario en el cual se realiza. Bueno, justamente en función del horario mismo.
O sea, mi proceso tiene que estar dentro de las características y la planificación, mi actividad tiene que ser de 8 a 12, por ejemplo. Entonces, ahí voy a tener que empezar a ajustar que yo quiero que el paciente esté a las 8 de la mañana en el quirófano porque es algo sumamente complejo. Bueno, lo que dependa de mí, que el paciente tenga el consentimiento, que tenga el ayuno correspondiente, todas las cosas que dependen de mí, que estén en condiciones. El horario limitado es un factor más que yo tengo que controlar dentro de ese proceso. Perfecto. Muy bien, creo que quedó más o menos satisfecho las preguntas de los que nos están viendo y escuchando. Gustavo, ¿querés agregar algo más? Si no, damos por terminada el capítulo. No, sé. no, la verdad que solamente anímense, cuenten con nosotros y muchas gracias por estar acá un viernes a esta hora, escuchando hablar de gestión, procesos, calidad, etc. Y esta sería la segunda parte de lo que vimos hoy, porque bueno, como ya todos vamos a aplicar los procesos, vamos a tener que medirlos de alguna manera para ver si lo que hacemos está bien o no. Por eso vamos a hacer una clase especial de desarrollo de indicadores. Bueno, yo les agradezco la presencia a todos. Un abrazo Gustavo, un abrazo Ezequiel, a todos los que estuvieron participando, los que hicieron las preguntas. Y prontamente el que quiera volver a ver esta charla o la anterior estará subido al canal de YouTube de la asociación 19 horas. Este curso para poder repasarlo. Buen fin de semana para todos y nos vemos el 23 de septiembre. Bueno, Nos muchas vemos. gracias. Gracias, Suerte. Gustavo.